Hurtado y Hurtado Estudio Jurídico presenta Altrove Café y Negocios presenta Agenda CTX con Nelson Hurtado Obando y Mauricio Morales Moreno. CTX, la contundencia de los hechos. Bienvenidos, estamos en Agenda CTX bajo la dirección de Jaime Restrepo Vázquez con el acompañamiento de Nelson Hurtado Obando y quien les habla Mauricio Morales Moreno. Les damos la bienvenida. Hoy vamos a hablar de una noticia que no queríamos registrar. Se cae el sistema de salud definitivamente en Colombia porque cae la más importante, por lo menos desde la calidad, la más sólida empresa prestadora de salud del país. Es el final de Sura, 30 años de avance institucional, donde se redujo drásticamente la mortalidad materna e infantil, donde se hicieron avances significativos en materia de prevención en salud y también incluso sobreviviendo al evento del COVID. Una destrucción sin precedentes. Creo, Nelson, que esto es lo más grave que ha pasado a nivel social, por lo menos en los últimos 30 años en el país. Gracias, Mauricio. Un cordial saludo para usted, para toda nuestra audiencia. Efectivamente, ya en este país estamos perdiendo la capacidad de asombro. Realmente, ya en estos últimos 2 años, digámoslo así, el gobierno de Petro, parece ser que una de las políticas fuera insensibilizarnos. Yo he venido, y esta mañana lo decía, de que ¿qué puede esperarse de un país, de un pueblo, de una nación que no se ha dado cuenta que los putos infiernos están vacíos? Eso es lo que tenemos. Y aquí lo que ha pasado con la noticia de ayer, entendamos también que esto va a ser gradual, es decir, el desmonte de Sura no va a ser ya ipso en el acto, pero evidentemente EPS Sura tendrá que empezar a limitar porque no va a poder seguir sosteniéndose en la atención a los colombianos. Yo pienso que hay que hacer un reconocimiento, lo he hecho muchas veces, me he enfrentado a contradictores en las redes, en la prensa, sosteniendo que lo mejor que tenemos en Antioquia es EPS Sura. Y hoy el golpe, si lo vamos a puntualizar más el foco, es un golpe, otro golpe más contra Antioquia, y donde estamos casi 5,5 millones de ciudadanos antioqueños, colombianos antioqueños, que estamos y vamos a empezar a caminar este viacrucis de la salud. Las cifras de Sura: 5,5 millones, 5.546.000 usuarios con datos de finales de 2013, de los cuales 4,6 millones en el régimen contributivo. Y muy importante tener en cuenta que todo esto, esta caída en cascada, donde Sura quizás sea la ficha más valiosa por su calidad en el servicio, termina desembocando en que ¿dónde vamos a parar todos los usuarios? Yo personalmente, usuario de Sura. Entonces, a una EPS de menor rango, tanto por el tamaño y el músculo de sus recursos, como también desde el punto de vista de la calidad. Terminamos allí, pero como sigue la cascada, el famoso chu de Petro, termina siendo destrucción total de todas las entidades prestadoras de salud. Entonces, en última instancia, todos terminaríamos en el sistema público, en la EPS, en la nueva EPS, la cual, y esto es lo más grave, en este momento está siendo investigada. Entonces, ¿qué será de nosotros, Nelson? Eso es una cosa realmente preocupante para todo el país. Y decir que no es solo de Antioquia, a nivel nacional. Hay una cosa muy grave y en alguna ocasión lo había expresado. Mire, antes estos regímenes de este tipo autocrático, despótico, primero bloqueaban a las poblaciones, a los pueblos por el hambre con los alimentos. Hoy sabemos
que uno de los bloqueos o de las partes más sensibles, incluso ya por encima de los alimentos, es el tema de salud. Hoy estamos sometidos a otras enfermedades que no se conocían antes, el cáncer, el VIH, otras desconocidas, huérfanas, que están dentro de lo que se llama de alta complejidad o enfermedades catastróficas. Eso demanda muchos recursos. Yo estoy sosteniendo y estoy diciendo que infortunadamente a las gentes jóvenes de presentes no les tocó lo que nos tocó vivir a muchos ciudadanos, que debíamos esperar 6 meses o 7 meses estando uno en la escuela, que del departamento mandaran un odontólogo a revisarnos la dentadura en esa época. Y en esa época, si una muela estaba averiada, pues tenía alguna carie o estaba doliendo, no había nada distinto que la extracción. Después vino una mejora y eran centros de salud, había que pedir citas o hablar, bueno, tantas cosas. Luego nos tocó la época del seguro social, caótica, perversa, catastrófica. Y vamos y avanzamos hasta hace 30 años que empieza el nuevo sistema, donde hemos recibido atención con calidad y sobre todo, casi diría yo que gratuita, y como es mi testimonio, mi padre 98 años, mi madre 94 años, mis hijas mías con alguna cirugía muy delicada y bien atendidos, sin tutelas y sin nada, y en total por uno y otro de alta complejidad, lo más costoso que hemos pagado ha sido como 34,000 pesos de copago. Yo pienso que nos llevan justamente por este tema de salud a lo que realmente sería la verdadera domesticación del ciudadano crítico, del ciudadano pensante, del ciudadano inconforme pero maduro y reflexivo. Esa es una de las maneras de poder dominar a través del miedo, de la crisis, para que la gente se habitúe a la fila, para el ficho para el alimento, para el ficho para la salud, y parece que eso como que le está gustando mucho a los colombianos. Vamos a una pausa y continuamos con este diálogo por esta catástrofe en el tema de salud. En la vida necesitamos respeto, libertad. Hurtado y Hurtado. Un estudio jurídico con soluciones en derecho administrativo, civil, de familia, comercial y accidentología vial. Contamos con una reconocida trayectoria en derecho urbanístico y propiedad horizontal. Además, somos especialistas en pericias de patología estructural y geotecnia. Sin temor ni miedo, viva el derecho. Altrove Café y Negocios, carrera 65, número 2 A26, en Medellín, Colombia. Yo le decía a nuestro director Jaime Restrepo Vázquez que estaba mejorando, digamos, el sistema, pese a que se llegó a la universalidad a partir, como dijo la cabeza visible de Sura, a partir del año 2015 se llega a una universalidad y pese a esto hasta 2023 Sura reportó ganancias, pero llega el gobierno de Petro y empieza 202.000 en el primer año millones de pesos de pérdidas y ya estamos hablando pérdidas por el orden de 550.000 millones de pesos, entonces va en aumento. Entonces queda claro que sí podían las EPS con el modelo que se tenía, que es el actual que tenemos, pero que ya se está cayendo, ser sostenibles. Sin embargo, cuando usted manipula o se queda quieto en la actualización de la unidad de pago por capitación, entonces termina siendo absolutamente insostenible. Realmente queda comprobado. Esta es la prueba de que el gobierno nacional sí es
el directamente responsable de esta debacle. A los petristas, ¿qué piensan ustedes? Estando con un sistema de salud todo a cargo del Estado, vamos a tener igual calidad en el servicio. No les importó nunca la calidad. La calidad es fundamental en un servicio de salud. De eso depende la vida de ustedes también. Eso es lo que no vamos a tener. Digan en qué lugar del mundo un Estado puede garantizar el servicio de la salud prestado por el Estado, que no sean los particulares. Los particulares siempre han logrado estar dentro de las dinámicas de mercado donde la competencia hace que tengan que mejorar continuamente sus estándares. Cuando ya es el Estado el que va a manejar la salud, ya eso va a ser imposible. Es imposible que el daño no sea sobre la calidad en el servicio. 5.5 millones de personas que van a ver muy comprometido su bienestar en temas de salud a partir de este momento. Decía Federico Gutiérrez, raya con lo criminal. En campaña presidencial lo dijo, este presidente es peligroso para el país. Dadas las circunstancias y este momento de coyuntura con la caída de Sura que no va más, es imposible no darle la razón a Fico Gutiérrez en ese respecto. Mauricio, evidentemente a nivel político, pues hemos escuchado desde hace mucho tiempo, mire, ¿qué es rescatable? Si algo hay claro es eso de la cobertura, 92-93% de cobertura, es decir, casi un servicio que alcanza la universalización, ¿cierto? ¿Qué es lo que ha pasado? Aquí el escándalo se hace siempre porque el niño de tal parte o la señora de tal parte, de territorios lejanos donde no hay aeropuertos, donde es muy difícil las vías de comunicación, donde son 6-7 horas en una chalupa, es nuestra condición, pero no depende de la voluntad ni ha dependido de la voluntad o de gobiernos anteriores, no las propias circunstancias. Pero ahí es donde ellos aplican, los petristas y todo el progresismo, esa teoría del valor de uso y el valor de cambio. Cuando uno adquiere un producto y funciona, nadie dice nada, sino me funciona, lo usa y a continuidad, ¿cierto? Cuando el producto presenta alguna falla, por pequeña que sea, entonces ahí sí nos acordamos del fabricante, del productor y les agregamos las de grueso calibre como tenemos nosotros de buenos arrieros, ¿cierto? Eso ha pasado con salud. Entonces, ¿qué las tutelas? Hombre, habrá casos que habrá que interponerlas, pero ahí está el recurso, además de la prestación del servicio, está el juez para garantizar ese derecho. Aquí han pensado, y es lo que se ha dicho en algunas otras oportunidades, es que el Estado se volvió en un convertidor de deseos en derechos. Entonces aquí nadie puede mirar, nadie puede desear, todo el que quiera desear, por absurdos lo que desee, encuentra un gobierno, encuentra en el Estado un eco que le dice, listo, ese es un derecho, ese deseo se convierte en derecho. Y esa no es la política. Ahí es donde viene justamente el sometimiento, porque tiene que ver algo más, de otro día al otro lo hablamos, la conversión de ese aspecto de la felicidad en un placer fugaz. ¿Por qué? Porque hoy nos dan una satisfacción de algo, de un deseo, pero inmediatamente satisfecho tenemos el acicate, el desborde de estar pensando y deseando otra cosa. Es decir, es la locura, es el vértigo, es la vorágine. En ese sistema de salud, lo que usted piensa, lo que usted afirma, me parece que es coherente, hay coherencia. O sea, aquí no podemos ponernos a jugar con esto a los dados. La salud hoy es vital, incluso antes que el vestido, incluso que los mismos alimentos, porque es que hay enfermedades catastróficas, ya lo dijimos, hay un contexto, digamos, de epidemias o de epidemiológico, digo yo, de distinta factura que no se conocían antes. Hoy con los efectos de las curitas que nos hacían las abuelas,
ya es muy difícil las cosas. Entonces, un clinicazo sin tener dónde ir, yo pienso de que sí, efectivamente, lo que han dicho Federico y muchas otras personas desde antes, efectivamente, eso sí es absolutamente criminal. Yo diría, como se ha atrevido otro, de que prácticamente está propiciando un crimen de lesa humanidad. Nelson, entonces, para complementar, la caída en cascada no termina con las EPS, porque siguen las instituciones prestadoras de salud. Entonces allí se agrava todavía más el asunto. Queda claro, es un sistema mejorable, es un sistema que realmente podía tener muchas oportunidades de mejora, sobre todo en temas de cobertura en los territorios nacionales que llaman en la Colombia profunda, en los sitios más apartados. Allí la responsabilidad es donde el Estado, presuntamente socialista que quiere montar Petro, pudo haber cumplido un papel muy importante, llevando la salud a esos sitios tan lejanos, construyendo los centros de salud allí en esos sitios, llevando la infraestructura, llevando los médicos a esos sitios. Esos son desarrollos que se pudieron haber dado. Es una oportunidad histórica que se pierde allí, pero no, la idea era sacar al privado, el privado que es el que tiene la capacidad de prestar el servicio bien, donde puede participar dentro de las lógicas del mercado. Claro, Mauricio, es que usted toca ese punto y evidentemente es que la gente no puede dudar más de que Petro nos lleva a un Estado centralizado, a la estatización de todo lo que tenga que ver con lo privado. Entonces, Nelson, yo quería preguntarte, ahora, ¿qué piensas que va a ser lo siguiente que le va a pasar a todos los usuarios? ¿Qué es lo que se nos viene? Pues es decir, en el contexto, yo pienso que se va a generar mucho empleo informal. ¿Por qué? Porque muy probablemente vamos a tener que empezar a contratar otra vez a los de los trapitos rojos, muy delicado, la gente de la calle, para que en la noche nos venda el ficho para poder ir a la cita, para que no tengamos que madrugar. Entonces, pues yo pienso, son escenarios que hay que preverlos porque son altamente probables. Hoy tenemos un servicio eficientísimo, la medicación a domicilio, buenos centros de atención y atención oportuna, al menos lo que vivimos con Sura en Antioquia. No hay demoras, no he visto congestión en los centros de Sura, es decir, atención de óptima calidad para lo que tenemos y sobre todo hay gente joven, médicos jóvenes, comprometidos. El nivel de especialistas es un problema estructural en Colombia. Aquí en la medicina, sobre todo para hacerse especialista, hay que tener cierto poder. ¿Por qué? Porque las cohortes en especializaciones, muchas de la medicina, máximo, llevan 10, 12 profesionales, altamente costosas. Entonces, ese es un déficit que no es de EPS Sura, sino que es estructural en el Estado. Entonces, yo pienso que lo que viene y lo que se nos anuncia y lo que se ha tomado la decisión no va a augurar el mejor futuro ni el mejor horizonte para nosotros, los ciudadanos colombianos, en materia de salud. Uno aspira a que la gente piense, a que la gente reflexione, a que la gente cuestione y que vamos consolidándonos en ese gran concierto de ciudadanos que estamos dispuestos a que este caos no se convierta en tal. De esta manera, Antioquia ha recibido un fuerte golpe. Es definitivamente muy triste. Yo estoy muy compungido por ese tema. Nuestro departamento, 1.6 millones en la ciudad de Medellín, 3.5 millones en el departamento, la mitad de la población de Antioquia golpeada en el tema de salud. Nelson, muchas gracias por acompañarnos. Esto es Agenda CTX. Continúen con nosotros en CTX, la contundencia de los hechos. Say
Take X, la contendencia de los sectores.